Buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a todos y a todas los convocados para esta 25ª sesión extraordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 13:06 del día miércoles 23 de julio de 2025, a efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que solicito al secretario técnico prosiga en consecuencia, por favor. Con su venia, Presidenta, me permito la lectura de la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, maestra Leticia Vidrio Morena. Presente. Gracias. En representación de la síndico procuradora, licenciado Juan Eduardo Rodríguez Carvajal. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, licenciado Ricardo Rafael Ornelas. Presente. Gracias. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, licenciado Cristian Rafael Rivera Capuchino. Presente. Gracias. Como secretario técnico, Juan Damos Ibarra Olivesca, presente. Presidenta, me permite informar que para efecto del quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para sesionar. Gracias, secretario. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretario técnico, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para su consideración. Con punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Con punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 24ª sesión extraordinaria de fecha 16 de julio de 2025 para su revisión y posible aprobación. Con punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información indicada con número de folio 737 requerido por la oficina mayor. Con punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección Administrativa de Regidores para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información indicada con número de folio 715. Con punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Sindicatura Procuradora para atender la denuncia con número indicativo DNN, diagonal 034, diagonal 2025. Con punto número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación de la clasificación confidencial de la información requerido por la Sindicatura Procuradora para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información indicada con número de folio 735. Con punto número 9, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2025. Con punto número 10, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2025. Con punto número 11, se da cuenta del informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de junio de 2025 para su revisión y posible aprobación. Y con punto número 12, clausura de la sesión. Gracias. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación con respecto al orden del día sometido a su consideración. En virtud de que no existe ninguna observación, secretario técnico, por favor, solicito someter a la votación la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, pregunto a los integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levante la mano quien esté a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día de la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. El siguiente punto es el número 4, presentación del acta correspondiente a la 24ª sesión extraordinaria de fecha 16 de julio de 2025 para su revisión y posible aprobación. Les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas: aprobación del acta de la sesión anterior, la ampliación del plazo por 10 días adicionales para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. Se confirmaron 2 proyectos de clasificación de información confidencial y un proyecto de clasificación de información reservada para la atención de 2 solicitudes de acceso a la información. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ningún comentario por parte de los integrantes, resulta somete a votación la propuesta del orden del día para su aprobación. Por instrucción de la presidenta de este comité y de conformar con el artículo 47 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado, pregunto a los integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acta citada, solicitando en primer lugar que levante la mano quien esté a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acta. Gracias, secretario.
Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta de acta correspondiente a la 24ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión. Para otorgar respuesta a solicitud de acceso a la información, una vez completada la lectura, exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo la par de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto al anterior, me permito lectura y exponer el siguiente punto a tratar, que es el número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información individual con número de folio 739, requerido por la Oficialía Mayor. Al respecto, les informo de la recepción de una solicitud en la cual se requiere información relacionada con la contratación de seguridad privada por parte de CEDETI para la vigilancia de las garitas de San Isidro y Otay, incluyendo el número de elementos asignados, montos pagados de forma mensual, nombre de la empresa contratada y fecha de vencimiento del contrato. Para atender lo solicitado y con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Transparencia del Estado, el área solicita la ampliación de 10 días hábiles adicionales, toda vez que la información solicitada contiene datos puntuales que deberán ser analizados y justificados, mismos que se encuentran en gestiones de búsqueda por parte de distintas jefaturas de la dirección en comento, esto con la finalidad de cumplir con la solicitud del ciudadano de manera amplia y efectiva, por lo que, en conclusión, por los motivos previamente expuestos y con la fundamentación legal aplicable al caso en particular, se requiere la ampliación del plazo solicitada. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, proceder a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 01, en virtud de las disposiciones legales que han citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Único, se aprueba la ampliación del plazo por 10 días hábiles adicionales para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información antes referida al término establecido inicialmente para la contestación. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quien esté a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección Administrativa de Regidores para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información indicar con número de folio 715. Se informa a este comité que se recibió una solicitud mediante la cual se requirió información relacionada con los comprobantes, recibos y o facturas del 20 de mayo al 29 de junio de 2025 de la regidora Melissa Pacheco Silveira para el ejercicio de diversas partidas presupuestarias asignadas. Por lo anterior, y después de la búsqueda de la información, el área solicita analizar y en su caso aprobar la clasificación de confidencial parcial de 5 facturas de proveedores, las cuales contienen los siguientes datos personales: el registro federal de contribuyentes, el número de serie de certificado del sello digital del SAT y del emisor, el sello digital del SAT y del emisor, y el código bidimensional QR. La clasificación de la información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de los titulares. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, proceder a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 02, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 5 facturas de proveedores por contener datos confidenciales para atender lo requerido en la solicitud 715. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 7, presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Sindicatura Procuradora para atender la denuncia
denuncia identificada con el número de expediente del diagonal 034 diagonal 2025. Al respecto, me permito informarles que con fecha 30 de abril de 2025, el Instituto de Transparencia del Estado de Baja California notificó vía correo electrónico a la Dirección General de Transparencia la admisión de la denuncia pública identificada con número de folio 034, interpuesta por el presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 81, fracción 12ª de la Ley General de Transparencia del Estado, del primer y segundo trimestre de 2025 respecto a la declaración patrimonial del presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz. En atención a lo requerido por el órgano garante, la Dirección General de Transparencia realizó un análisis al agravio manifestado por la persona denunciante, atendiendo el presunto incumplimiento. Sin embargo, la información publicada en la fracción 12ª de la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos se publica en estricto apego a lo establecido en elementos técnicos generales y atendiendo el periodo de actualización y conservación, tanto en el portal de Internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia. En este sentido, se informó al órgano garante que respecto al primer trimestre de 2025, este sujeto obligado aún se encontraba dentro del plazo para realizar la carga de información, mientras que el segundo trimestre aún no había concluido al momento de la presentación de la denuncia. Por lo tanto, a la fecha de presentación de la denuncia, el último periodo obligatorio con información disponible era el correspondiente al cuarto trimestre de 2024, finalmente precisando que dicho agravio no existía, ya que la información correspondiente a la fracción antes citada, en específico la declaración patrimonial del presidente municipal, sí se encuentra debidamente publicada en el periodo relativo al cuarto trimestre del ejercicio 2024. Sin embargo, en fecha 11 de julio, el órgano garante determinó su incumplimiento, ordenando que en el término de 10 días hábiles a los que nos fue notificado, se publique en su apartado correspondiente de la Plataforma Nacional de Transparencia la información relativa a las declaraciones patrimoniales. Por lo anterior, después de la búsqueda de la información, el área solicita analizar y en su caso aprobar la clasificación parcial de una foja correspondiente a la declaración patrimonial, la cual contiene el CURP y el RFC del servidor público antes mencionado. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonios fundamentales del titular. En ese sentido, se elaboró una versión pública del documento ajustada a la normatividad aplicable. Bueno. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, le solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 03, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de la declaración patrimonial de Ismael Burgueño Ruiz, que contiene datos personales, aprobando así la versión pública exhibida por el área para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución de la denuncia con número de identificación de EN, diagonal 034, diagonal 2025. Segundo, se aprueba la versión pública del documento mencionado en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que estén 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación de la clasificación confidencial de la información requerida por la Sindicatura Procuradora para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información indicada con número de folio 735. Se informa que se recibió una solicitud en la que se requería información sobre el servidor público Moisés Francisco López Smith, incluyendo el área en que se actualmente labora, el número y detalles de quejas presentadas ante la sindicatura de su contra, así como el motivo de su baja o despido durante la administración del 23º Ayuntamiento de Tijuana. Al respecto, y después de un análisis correspondiente, la Sindicatura Procuradora manifestó que con base en el artículo 115, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra legalmente impedida para emitir pronunciamiento alguno respecto a la existencia o inexistencia de quejas, denuncias o procedimientos administrativos seguidos en contra de personas servidoras públicas identificadas en la solicitud, si estos no han concluido con una resolución definitiva y sanción firme. La divulgación de dicha información, aun cuando sea solo su existencia, afectaría el derecho a la presunción de inocencia, así como los derechos de intimidad, al honor y a la propia imagen de las personas involucradas, al generar juicios de valor o estigmatización social que no corresponde a una sanción legal firme. Esto se ha sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis jurisprudenciales, las cuales reconocen que los servidores públicos, aún en funciones, conservan un ámbito privado de derechos que debe ser respetado. En consecuencia, y conforme a los principios de legalidad y justicia y seguridad jurídica,
solicita al comité confirmar la confidencialidad del pronunciamiento sobre si existen o no expedientes administrativos, quejas o denuncias al tratarse de datos personales protegidos cuya divulgación vulneraría derechos fundamentales y no atiende a un interés superior. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No, ninguna. No existiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 04, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Único, se confirma la confidencialidad decretada por la Sindicatura Procuradora en términos de lo establecido en el artículo 115, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto del pronunciamiento sobre si existen o no expedientes de quejas, denuncias y o procedimientos administrativos seguidos en contra de la persona servidora pública identificada en la solicitud 735 que se encuentren en trámite o no hayan concluido con una sanción firme, ya que constituye información que recae dentro de la esfera privada de derechos de personas servidoras públicas, pues su difusión pudiera causar una afectación en su honor, imagen, presunción de inocencia, lo cual podría generar juicios negativos dentro del entorno social. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quien esté a favor. Gracias, presidenta, le informo. Existe, perdón. Existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 4 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 9, presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2025. En cumplimiento del artículo 81 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información de los gastos de representación y viáticos en atención a lo mandatado, las áreas solicitaron analizar y, en su caso, aprobar la clasificación parcial de facturas de proveedores. La Consejería Jurídica presentó 3 facturas y la Secretaría de Seguridad presentó 7 facturas, las cuales contienen los siguientes datos confidenciales: el RFC, el número de serie de certificado de sello digital del SAT y del emisor, el sello digital del SAT y del emisor y el código bidimensional QR. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de la titular. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 05, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de las facturas de proveedores por contener datos confidenciales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Tercero, se ordena al área para que, sin exceder el periodo de actualización, publique la información correspondiente al segundo trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidente. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 5 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 10, presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2025. En cumplimiento del artículo 81 y 83 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece poner a disposición del público y mantener actualizada la información referente a las licencias de construcción emitidas y las licencias de anuncios, la Dirección de Administración Urbana solicita a este comité analizar y, en su caso, aprobar la clasificación de la información, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. El área presenta en cumplimiento al segundo trimestre de 2025 como clasificación confidencial parcial 168 licencias de construcción y sus respectivas licencias y solicitudes, por contener de un bien inmueble, la clave catastral, lote, manzana, superficie, y de una persona física, la firma autógrafa, correo electrónico y número telefónico. Asimismo, se presentan 1.335 licencias de anuncios emitidas en el mes de febrero de este año por contener de un bien inmueble, la clave catastral, y de una persona física, la firma autógrafa. La clasificación de la información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable, proporcionándose únicamente para cumplir con los requisitos de un trámite, sin que exista el expreso consentimiento del titular de los datos para su publicación, divulgación o revelación a terceros. Es cuanto.
Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura de la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por eso, señora presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración, acuerdo 206, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, el comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 168 licencias de construcción y sus respectivas solicitudes, así como de 1.335 licencias de anuncios emitidas que pueden identificar a una persona física y datos de un bien inmueble. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el dispositivo primero. Tercero, se ordena el área para que, sin exceder el periodo de actualización, publique la información correspondiente al segundo trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidente. Existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 6 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 11. Se da cuenta del informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de junio de 2025 para su revisión y posterior aprobación. Con fundamento en el artículo 9, fracción octava del Reglamento de Transparencia Municipal, se presenta ante este comité el informe mensual donde se reportan de manera general los siguientes datos. Se recibieron un total de 47 solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos ARCO. Las dependencias que recibieron más solicitudes fueron la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la Tesorería Municipal y Oficialía Mayor. La temática recurrente de las solicitudes corresponde a contrato, licencias y permisos, así como información de servidores públicos respecto a su salario, compensaciones y plantilla de empleados. El tiempo de respuesta para las solicitudes de acceso a información fue de 4.89 días. Se recibieron 2 notificaciones de recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas otorgadas y se llevó a cabo una capacitación de enlaces de transparencia de dependencias municipales. El Comité de Transparencia celebró 3 sesiones de carácter extraordinario, dictando un total de 16 acuerdos. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 07, en virtud de las posiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, el comité resuelve lo siguiente. Único, se tiene la Dirección General de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, rindiendo el informe correspondiente al mes de junio de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 7 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 12, correspondiente a la clausura de la sesión. Muy bien, pues no habiendo más asuntos a tratar, se clausura esta 25ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 15 horas con 28 minutos por su asistencia y participación. Muchísimas gracias, que tengan buen día.